Hola marranos, en el video de hoy estaré hablando de todo lo nuevo que se estuvo realizando para Summertime Saga, nuevos comunicados oficiales del creador, nuevos fondos, nuevos gestos y mucho más. Así que no te muevas y prepara el ganso que ya está comenzando otra semana en Summerville. Iniciamos la semana de información con un comunicado oficial publicado el domingo 17 de julio. En este aparecía una compilación de personajes femeninos a cuerpo completo, algo similar a la que yo hice en mi Twitter. En esta imagen aparecían más personajes extra que aún no están en el actual jarro de galletas, pero la hermana de Eve, o sea Grace, no aparecía por ningún lado, hasta que se comunicó por Discord que simplemente Darkuki la había olvidado incorporar a esta compilación. Gracias, señores, la sentí cerca. Luego estaba el mensaje que acompañaba a esta imagen que explicaba el motivo de este apartado artístico del juego. En este mensaje se decía que estos diseños se realizaban para una futura implementación de una nueva interfaz de usuario del teléfono en el juego, en la cual habría mucha más información de los personajes para nosotros, los jugadores. Esto es algo que ya sabíamos, por lo visto en los directos, pero lo que no sabíamos es que para desbloquear un personaje a cuerpo completo, sin prendas, tendrás que avanzar en su ruta y desbloquear tal suculento contenido. No lo sabía. Luego de este mensaje aparecía otro mencionando lo más importante, la futura información de la Pre-Tech parte 5, que es la nueva actualización que ya viene, y de la actualización tecnológica, que es la más grande actualización que todos esperan. Bueno, aún tendremos que esperar esta información, ya que si bien se menciona que tendríamos esta en el transcurso de la semana, aún no se ha publicado nada nuevo. Y hablando justamente de esta Tech Update, la barra de tareas ya se encuentra a 76%, teniendo una barra más avanzada en el apartado de código, que es lo que más tiempo está tomando. Aclarado todo esto, vamos ahora con todo lo nuevo de los directos de Darkuki. Este día se mostró más contenido de la Pre-Tech parte 5, ya que se inició con la creación de un fondo, que fue difuminado después para dibujar el acercamiento a la mesa de trabajo en la cual encontraremos a Katme realizando escritos en un cuadernillo. Asimismo, se creó otro fondo difuminado para el dibujo de Katia, que estará sentada en el despacho de Nadia. Como les dije en mis videos anteriores, todo indica que el protagonista podrá acercarse a ellas en estos lugares e iniciará las conversaciones que culminarán en las nuevas escenas extra que ya están planeadas. El directo inició con la culminación de Katia en el despacho sosteniendo una pluma y un documento en sus manos. Luego, Darkuki procedió a centrarse en Katme y diseñó estos dos nuevos gestos. Al día siguiente, se trabajó en los brazos de Katme y Katia. Sobre esta última personaje, se pudo diseñar un gesto en la que se desabotona la camisa. El día 21 no hubo directo, pero el creador supo compensarnos con un directo de 3 horas el día de hoy. En este podemos ver la secuencia ricolina de Katia dejando ver un poco más, y también un gesto de ella tomando su falta de manera suculenta. Definitivamente estos gestos sugieren que estaría por iniciar tal escena extra que promete mucho. También se diseñó otra vez los brazos de Katme sosteniendo sus pantalones, pero también se agregó los de Nadia, pero esto no supone que tendremos escenas para ella. Seguramente son para gestos que ella tendrá en futuras conversaciones de esta nueva actualización. Y ya para terminar, se creó un nuevo boceto para un nuevo gesto de Katme, que sería de ella agachada. Lo más seguro es que esto se termine la próxima semana. Y bueno marranos, esto ha sido todo lo que pasó esta semana en Summerville. No olvides suscribirte al canal, que mañana espero subir otra parte de los detalles del juego. Deja un like, un dislike, lo que quieras, y un comentario, que siempre me da gusto leerlos. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.